clase dominical del día de hoy, eh, bueno, se trata sobre los medios de gracia. Eh, una de las razones, bueno, hay varias razones por las cuales quise escoger este tema. Por un lado, creo que, digamos, en la iglesia de hoy, los medios de gracia han sido desestimados o, en muchas palabras, se tienen como algo que no es de estima. Por otro lado, también lo traje porque los domingos anteriores se ha estado hablando en los versículos de memorización sobre el bautismo y la cena del Señor. Creo que es importante enfatizar acerca de los medios de gracia. Los sermones hoy han sido acortados para permitir más entretenimientos. El bautismo en muchos servicios se ha convertido en una fiesta de aplausos centrada en la decisión de una persona, en lugar de la proclamación de la promesa de Dios. La cena del Señor atraviesa por tiempos difíciles. En muchas iglesias es una práctica que no se frecuenta. La oración corporativa se ha reducido más a tiempos mínimos y se han centrado más en otros espectáculos. Y ni qué decir de la oración privada y personal de cada persona. Lastimosamente, los medios de gracia han sido desestimados por la iglesia de hoy. Han perdido el enfoque. Y lo primero que deberíamos de preguntarnos, y creo que muchos, si no saben qué es los medios de gracia, deberían de preguntarse, bueno, ¿qué es medio de gracia? O sea, creo que la primera pregunta que debe salir es esa. Entonces, vamos a partir de eso, medio. ¿Qué es un medio? O sea, de hecho es una palabra que se usa mucho y es algo que está mucho en el vocabulario día a día. Por ejemplo, cuando usted toma un transporte público, eso es un medio de transporte. ¿Para qué funciona? Para ir de un lugar a otro. Por ejemplo, si usted quiere ir de San José a Guanacaste, toma un bus o si usted tiene un vehículo, va en el vehículo. Eso es un medio. Pueden servir también los medios este, de noticieros, por ejemplo, que sirven para transmitir una noticia de una persona a otra. Ahora, sabemos que esos medios no necesariamente son los más adecuados ni siempre vienen con toda la verdad, pero al final termina cumpliendo su propósito, es un medio. Entonces, ¿qué es un medio? Es aquello que nos permite ir de un lado a otro. Normalmente es aquello que conecta dos puntos. La segunda pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿qué es gracia? Ok, la gracia es algo inmerecido, una dádiva de Dios dada al ser humano, bueno, en este caso a hombres que Él ha decidido escoger sin estos merecerlo. Entonces, medios de gracia, lo que quiere decir es aquello que va a permitirme tener en un sentido la comunicación de la gracia de Dios hacia los hombres. Es importante aclarar que ellos son un medio, no el fin de las cosas. Es decir, no es que los medios de gracia me van a dar salvación, sino que es lo que Dios ha decidido utilizar para obrar por medio de su Espíritu Santo. Entonces podríamos simplificar que los medios de gracia son aquellos medios que constituyen los nutrientes necesarios para el crecimiento del creyente y que nos llevan a meditar continuamente en Cristo. En el caso de las personas no creyentes, son utilizados en muchas ocasiones para llevarnos a un arrepentimiento y conversión en la obra mediadora de Cristo. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, lo dice de esta manera. Lo único que estamos diciendo es que Dios usa los medios e instrumentos que ve conveniente para que todas las cosas estén al servicio de su gloria, siendo el Señor, siendo Él en el Señor y el que dispone de todo. Por lo tanto, como por medio del pan y otros alimentos nutre nuestros cuerpos, como por medio de el sol ilumina y como por medio del fuego da calor al mundo, y sin embargo, el pan, el sol y el fuego no son nada, salvo a la medida en que son instrumentos mediante los cuales Él nos dispensa sus bendiciones. Así que,
de la misma manera, nutre espiritualmente nuestra fe por medio de los sacramentos, cuyo único oficio es hacer que sus promesas sean visibles ante nuestros ojos. Entonces, los medios de gracia son aquellas bondades que el Señor ha dispuesto para que nosotros, como creyentes, podamos empezar a ser nutridos y crecer en la medida de ese varón perfecto que quiere el Señor de cada uno de nosotros. En aquellos que no son creyentes, los utiliza el Señor en mucha manera para llevarlos a una conversión. Pero de nuevo, los medios, aquí hay dos características importantes. Los medios no pueden ser desestimados porque es lo que el Señor ha decidido utilizar, pero tampoco tenemos que pensar que los medios es la obra definitiva en Cristo o ser comparables de igual manera a Cristo, sino que es lo que Dios ha decidido utilizar para que nosotros crezcamos. Para eso, quisiera hoy ver un poco acerca de las diferentes posturas que pueden existir acerca de los medios de gracia. La primera postura es la postura de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha creído que los medios de la gracia, como la Eucaristía, el bautismo, están a un nivel similar a Cristo para la salvación, ya que sin ellos no es posible tenerla. De nuevo, es importante ver cómo ellos los están viendo. De tal manera que sin los medios no es posible obtener la salvación. Por ejemplo, ellos piensan que si usted no tiene la Eucaristía, en este caso, digamos que la cena que ellos interpretan, y no la está haciendo recurrentemente, usted no puede ir al cielo. Por lo que ellos le han gloriado más a la creación que al Creador. También existe el concepto de los místicos. Ellos niegan que Dios se provee de medios para la distribución de su gracia. Estos medios pertenecen al mundo natural y no tienen nada en común con el mundo espiritual. Ellos separan estos medios de algo de la obra redentora de Cristo y lo ven algo simplemente como algo natural. De igual manera, el concepto racionalista es muy similar. Al final ellos ven el bautismo, la cena, como ritos vigentes que tienen una eficacia moral en la vida de la persona, pero no espiritual. Existe también el concepto luterano. Es importante aquí explicar que Lutero tuvo que enfrentarse a estas dos controversias. Por un lado, tenía el de la Iglesia Católica Romana, donde decía que el pan y el vino eran el cuerpo y la sangre verdadera de Cristo. Es decir, que cada vez que usted tomaba el pan y tomaba el vino, Cristo mismo estaba siendo crucificado nuevamente ahí. Y por otro lado tiene a los racionalistas diciendo que en realidad estos medios son simplemente algo que nos pueden ayudar con la moral, pero no significan nada en la parte espiritual. Entonces Lutero lo que dice es esto, dice, es importante aclarar, dice, ok, él no está a favor de ninguno de lo otro, entonces dice, él traslada la importancia hacia la palabra de Dios, el principal medio de gracia. Indica que los sacramentos no tienen importancia sin la palabra. Adicional, él concibe una obra poderosa, como una clase de substancia contenida en los medios, y no puede obtenerlo sin ellos. Además, él creía que el cuerpo y la sangre de Cristo están en, bajo y con los elementos del pan y el vino. Esta parte es la postura que nosotros adoptamos, diferimos de la postura de Lutero. Él, de nuevo, aunque él no creía que Cristo estaba siendo crucificado cada vez que se comía el pan y se tomaba el vino, él sí creía que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban en, con y en los elementos que se estaban celebrando. Ahora, ¿cuál es el concepto reformado? O sea, ¿cuál es el concepto que creemos que es lo correcto? Los reformados negaron que los medios de gracia pueden por sí mismos conferir gracia. Es decir, los medios no son los que dan la salvación es exclusivamente de Cristo. Como si tuvieran ellos un poder mágico o que puedan producir santidad. Dios y solamente Dios es la causa eficiente de la salvación y distribución y comunicación de la gracia. Él no es
Él no está atado a esta forma absoluta de medios. Obviamente, Él es Dios. Él puede utilizar las cosas como Él quiere. Pero Él se ha placido en su propia voluntad de determinar estos medios como aquellos para llevar a las personas a ese crecimiento espiritual y a los no creyentes a la gracia redentora de Cristo. Entonces, es importante de nuevo que no podemos desestimar los medios de gracia que el Señor ha provisto. Dios los ha designado como medios ordinarios mediante los cuales la gracia opera en los corazones de todos los pecadores. Y descuidarlos solo puede resultar en una pérdida espiritual de nuestra vida cristiana. Debemos de entender entonces que los medios son las cosas que el Señor ha provisto para que nosotros podamos crecer en la fe, en el conocimiento de Él, madurar. Pero no podemos darle la importancia a los medios, sino al que obra a través de los medios. ¿Cuáles son las características de cómo la Reforma vio esto? Dice, la gracia especial de Dios opera nada más en la esfera en la que son funcionales los medios de gracia. Dios es un Dios de orden, y su gracia opera en los medios que Él ha designado, por lo que ellos no pueden ser relevados. Pero esto no impide que Él no pueda moverse de la manera que a Él le plazca. De nuevo, Él es Dios, pero Él ha decidido hacerlo mediante su decreto. 2. Dichos medios operan en la nueva vida. Son requeridos para producir, nutrir la vida nueva. Esto es punto necesario para combatir la posición racionalista que les conversaba anteriormente. O sea, los medios no son solamente aquellos que nos llevan moralmente a algo bueno, sino que nos ayudan a nutrir nuestra vida espiritual. La gracia de Dios opera en los medios, pero rechaza la hipótesis de la Iglesia Católica Romana, donde piensa que los medios siempre operan en un poder esencial, aun y cuando el recipiente, es decir, la persona, no tenga nula experiencia de eso o quiera realmente acercarse a Dios. Es decir, si vemos la Iglesia Católica, muchas veces ellos dan la Eucaristía a muchas personas, esas personas sin entender lo que significan esos medios. Ahora, ¿cómo podemos ver la ejecución de estos medios? Para eso les invito a que podamos ir a Mateo capítulo 28. Dice así, del versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ok, aquí nos dice en este capítulo la descripción brevemente de esos medios. ¿Y quién es el que los designa? Cristo. Cristo es el que permite que los medios se otorguen a los creyentes. ¿Y cómo podemos ver esa ejecución? Para eso los invito a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 38. Para ponerlos en contexto, esta es la predicación de Pedro, la primera predicación de Pedro, acerca del arrepentimiento, luego de la crucifixión de Cristo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos, de hecho, la manera más eficaz de cómo se están ejecutando los medios. Dice que, bueno, es que ahí se ve un poquito pequeño, pero digamos, Pedro le está exhortando a estas personas que cada uno arrepiéntase y bautícese. Luego dice, cada uno de ellos recibió la palabra, fueron bautizados, perseveraron en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahorita vamos a ir a ver cuáles son los medios de gracia que el Señor ha provisto. Pero en todo este pasaje interpreta todos los medios. Y entonces estamos viendo cómo los primeros creyentes utilizaron estos medios como aquella gracia que el Señor ha permitido hacia los creyentes. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿cuáles son los medios de gracia? La confesión a la cual nos adherimos en el capítulo 14, párrafo 1, nos dice, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. El primer medio que vamos a ver el día de hoy es la revelación de la palabra como un medio de gracia. Creo que no lo había aclarado, pero lo voy a aclarar. Esto es un resumen de los medios de gracia, pero cada medio de gracia debería de tomarse su propio tiempo de poder investigar y estudiar, porque tiene mucha profundidad. De nuevo, para la revelación de la palabra también ha existido diferentes posturas. Existía la postura del nomismo, que este es un sistema regido por normas y reglamentos, como el judaísmo, el arminianismo, el neomanismo y racionalismo, que ven la concepción de la palabra, es decir, la Biblia, como aquello que opera un aspecto moral en las personas, pero separada de la obra espiritual. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios se ha rebajado en un aspecto moral, que nos ayuda y nos educa y nos instruye como un manual, pero dejan de lado la parte espiritual, de cómo ésta contricta el pecado al hombre, cómo ésta lo hace nutrir, crecer, fortalecerse, según lo que el Señor quiere de él. También tenemos la postura del antinomismo, que significa literalmente, esta palabra es contra la ley. Este sistema lo que indica es que la ley moral no es obligatoria, es decir, el Antiguo Testamento ha dejado de tener total y completa validez para el creyente de hoy. No considera la palabra necesaria para obrar del Espíritu Santo. Y de ahí que muchas veces su lema es, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Erróneamente, no sabiendo interpretar lo que quiere decir ese texto. Finalmente, la postura a la cual nos adherimos es a la postura de la Reforma, que dice, por lo contrario, los reformadores mantuvieron que la palabra obra para redención, esto mediante la operación del Espíritu Santo, en la exposición de la palabra, ya que se obra en la vida se obra de vida para vida o de muerte para muerte. Las formas de la operación de los medios de gracia en su palabra están contenidos en dos tipos, la ley y el evangelio. ¿Qué queremos decir en esto? Que la palabra de Dios es tan eficaz que aquellos en los que Él ha designado dar vida por medio de su palabra, tendrán vida.
pero aquellos que Él no ha designado tendrán muerte para muerte. En esto quiere decir que la palabra se puede dividir en dos secciones, en la ley y el evangelio. La ley es todo aquello que está en la escritura como la relevancia de la voluntad de Dios en forma de mandato o prohibición. La ley procura despertar al hombre un corazón contrito al pecado. La ley está en un sentido, prepara el evangelio, es la antesala del evangelio. En el Nuevo Testamento es importante aclarar que a diferencia del antinomismo que hablábamos, la ley se sigue dando vigencia en el Nuevo Testamento, no está separada. Así como el evangelio, vamos a ver más adelante, también está escrito en el Antiguo Testamento. No es que existe una descontinuidad de estas dos cosas, sino que el Señor ha permitido que tanto la ley como el evangelio sigan presentes en el creyente de hoy. ¿Y cómo podríamos verlo? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ver Mateo 5, del 17 al 19, donde Jesús le enseña la vigencia de la ley. También podríamos ver Santiago 2, del 8 al 11, donde nos habla de ser transgresores de la ley. Juan 3, versículo 4, nos dice, del amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y adicional, existe algo que se le llama el triple uso de la ley, que son tres conceptos que colocan en latín. ¿Cuáles son esos usos de la ley? El primer uso es el usus politicus o civilis, que es que la ley sirve para restringir el pecado y para promover la justicia. Es decir, la ley sola nos enseña a nosotros a restringirnos del pecado. Pablo dice, no conocí que yo pecaba hasta que conocí la ley. Está el usus electicus o pedagogicus. Es la capacidad de la ley que sirve para atraer al hombre bajo la convicción de pecado y para hacerlo consciente de su incapacidad de cumplir las demandas de Dios. Cuando vamos a los 10 mandamientos, solo hay una cosa que cualquier hombre puede concluir. Es imposible cumplir los mandamientos. Y eso me lleva a mí a darme cuenta la incapacidad que tengo yo para eso. Es imposible que yo lo logre. Es súper interesante porque si lo vemos de esta manera y vemos a Adán, Adán fue creado perfecto. Él tenía las mayores capacidades para haber podido cumplir la ley. Nosotros no, porque ya nosotros nacimos con pecado. Pero Adán tenía todas las posibilidades de poder haber cumplido la ley. Y es más, en su momento, para él fue designada una ley. No comer del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán? Él teniendo todas las posibilidades de no hacerlo. ¿Cuánto más nosotros, que hemos sido permeados por el pecado, no tenemos la capacidad o posibilidad de guardar toda la ley? También está el uso didácticus o normativus, que nos dice que la ley es una regla para vivir para los creyentes, que les recuerda sus deberes y los conduce al camino de la vida y de la salvación. Entonces, no solamente es que la ley nos muestra el pecado, no solamente la ley nos muestra nuestra incapacidad para cumplirla, pero en el creyente, donde Dios habrá obrado de manera redentora, ahí nace una necesidad de querer obedecer la ley, aún y cuando sepamos que no podemos cumplirla. Como decía Juan, por amor a Él. El Evangelio abarca todo lo correspondiente a la obra de reconciliación y proclama el amor de Dios en Cristo Jesús, buscando redimirlo. El Evangelio está presente no solo en el Nuevo Testamento, está presente en todo el Antiguo Testamento.
El Evangelio quiere despertar en el hombre la fe salvadora de Cristo. De igual manera, el Evangelio está presente en todo el Antiguo Testamento. ¿Y cómo servía en el Antiguo Testamento? Era la esperanza aguardada por todas aquellas personas que habían creído en Dios. Y eso lo podemos ver desde la caída de Adán. Cuando Adán y Eva pecan, en ese instante el Señor da una promesa a Adán. Ese es el Evangelio. Y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la simiente de la serpiente. Y desde ahí se espera el Evangelio. Y eso usted lo puede ver en cada una de las personas del Antiguo Testamento. De hecho, cuando Adán y Eva tienen a Set, ellos esperan que Set sea la promesa, pero no lo es. Cuando viene Noé, se dice que Noé va a ser aquella persona que los liberará del pecado de la caída. Pero Noé tampoco era. Todos los reyes, profetas que se ven en el Antiguo Testamento representaban esa promesa. Y cuando un rey se levantaba y era en algún sentido un hombre que oraba para Dios, se esperaba que ese hombre fuera la promesa. Se esperó que David fuera la promesa. El Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel siempre estuvo esperando el Evangelio. Isaías 6:7 nos habla de limpiar nuestro pecado. Jeremías 31, 33 al 34 nos habla del nuevo pacto, de la salvación y de perdón de pecados. Ezequiel 36, del 25 al 28, nos comenta sobre una nueva vida, además que de todos los tipos que representan dicha obra. Es importante entonces entender que el Evangelio y la ley siguen presentes para el creyente. También es importante aclarar que la palabra en los medios de gracia tiene una importancia muy grande. No es que ella tenga una prioridad mayor que otra, pero la palabra definitivamente en un sentido es la primera de los medios de gracia porque es la que nos comunica los otros medios. El segundo medio es la revelación del bautismo como medio de gracia. Por lo cual también existen diferentes posturas acerca del bautismo. La posición de la Iglesia Católica Romana indica la necesidad de bautizar infantes con pocos días de nacido y en donde ellos indican da el proceso de la salvación. La posición presbiteriana, ellos indican que siempre y cuando el niño pertenezca a padres creyentes puede ser bautizado como un niño de la promesa. Y la posición bautista, a la cual nos adherimos, cree que, bueno, en este punto creo que es importante detenerme un momento porque es a la posición a la cual estamos adheridos y abrazamos. Y es brevemente o históricamente, digamos, la Iglesia Católica Romana a nivel mundial ha sido siempre acompañada por el Estado. De tal manera que ella fue, en un sentido, la iglesia de mayor importancia para los diferentes países. Tal vez donde no se daba tanto era en Inglaterra. Alrededor del 1611, en Inglaterra había iglesias presbiterianas y empezó el movimiento bautista por iglesias particulares, en donde ciertos hombres como Henry Jensen, Henry Jacob, John Lathrop, Richard Blount, empezaron a ver que el bautismo representa un surgimiento del agua y un enterramiento y resurrección de él. ¿Cómo podemos interpretar o llegar a esas mismas conclusiones? Ellos lo hicieron a través de Romanos 6:4, por ejemplo, donde nos dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida.
O Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Los bautistas llegaron a la conclusión de que, uno, el bautismo debería ser por inmersión y no por aspersión, como se creía en algunos contextos. Y adicional, los bautistas entendieron que el bautismo era exclusivamente de aquellos que creen. Por eso nos separamos de nuevo de nuestros hermanos presbiterianos, porque nosotros sí creemos que el bautismo tiene que ser de aquellas personas que han creído en Cristo y han hecho una declaración pública de ello. Por eso también me gustaría citar un poco la confesión en el capítulo 29. Nos dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados, de su entrega a Dios por medio de Jesucristo, para vivir y andar en novedad de vida. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de la ordenanza. También quisiera citar lo que dice el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins acerca de las preguntas, que a veces es a veces más sencillo poder esto ver con preguntas y respuestas. Nos dice la pregunta 68, ¿qué es el bautismo? Es la inmersión o sumergimiento de la persona en el agua, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por aquellos que están debidamente cualificados por Cristo. ¿Quiénes son los sujetos adecuados de esta ordenanza? Aquellos que realmente profesan arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. No deben ser bautizados ningún infante, ninguno en ninguna manera, pues no tenemos precepto ni ejemplo para esta práctica en todo el libro de Dios. La tercera medio de gracia es la revelación de la seña del Señor como medio de gracia. No voy a profundizar demasiado en este tema, porque posiblemente se va a dedicar en la tarde por el versículo de memorización. Pero lo que voy a decir es que la cena del Señor es una representación de la Pascua en el Antiguo Testamento. Voy a traerlos de nuevo a contexto. Cuando el pueblo de Israel ha estado en cautiverio en Egipto por muchos años y Dios les va a dar la liberación, sucede algo que podemos leer en Éxodo capítulo 12. Los invito a poder ir a ese texto. Dice así: y tomaron la sangre y la pondrán en las dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. De nuevo los pongo en contexto. Este es la última plaga que está sucediendo en Egipto antes de la liberación del pueblo, que es la muerte de los primogénitos, donde el Señor les dice al pueblo que deben agarrar un cordero sin mancha, inmolado, primogénito,
Eso me empieza a sonar y debería de sonarnos la atención a muchos. Luego dice, de este cordero no pueden beber su sangre, tienen que untarla en la puerta. Luego dice, tienen que comer de este cordero. Cristo es la representación de la Pascua. Cuando Cristo está antes de ser entregado, y quisiera que puedan ver eso de nuevo, Cristo está a punto de ser entregado, y Él ya sabe, Él decide hacer una cena. En ese momento está cerca la Pascua para el pueblo de Israel. Y Él, así como la cena que fue instituida en el Antiguo Testamento, se instituye ahora como el sacrificio para la cena de sus discípulos, en representación de esa sangre y ese cordero. La cena representa también la obra perfecta del nuevo pacto, la unión entre Dios y el hombre. Perdón. En el Antiguo Testamento leemos continuamente cómo los sacrificios eran necesarios para que el hombre pudiese acercarse a Dios, pero le eran imposibles. Por eso continuamente, tanto los sacerdotes como el pueblo tenían que estar haciendo sacrificios. Los sacerdotes por ellos mismos y el pueblo porque también pecaba continuamente. Leemos en Marcos 14, versículo 22, y mientras comían Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo, tomad, este es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí se da la discontinuidad del antiguo pacto, donde ya no tenemos que ofrecer continuamente sacrificios por nuestros pecados, sino que Cristo se ofrece como el sacrificio perfecto. Él da este nuevo pacto de redención a los hombres. La cena del Señor nos muestra ese pacto. También la cena del Señor nos debe llevar a meditar en la obra de Cristo. Cada vez que tomamos esta cena, deberíamos de meditar continuamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Eso es un recordatorio continuo al creyente de la obra redentora de Cristo. Y la cena también es una comunión vertical y horizontal. 1 Corintios 10, 17, que es parte del versículo de memorización, nos dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso quiere decir que existe una comunión vertical y horizontal, vertical hacia Dios. Una comunión estamos teniendo con Dios y horizontal con todos nuestros hermanos. Cuando celebramos la cena deberíamos estar agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que están siendo partícipes de ella. Y también, y más importante, recordar que eso fue el acto que nos permite la comunión con Dios. La confesión dice que la distancia, el abismo que existía entre Dios y el hombre era tan grande por el pecado que es imposible para el hombre acercarse a Dios. Es la obra redentora de Cristo la que nos permite tener comunión con Dios. Entonces deberíamos recordar en la cena la comunión que tenemos con Cristo. Cuarto, el medio de gracia, de la revelación de la oración como un medio de gracia. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro.
Yo creo que este es uno de los medios más desestimados muchas veces, tanto privada como colectivamente. Hemos olvidado la necesidad que tenemos de la oración. Y sí existen ciertas particulares que deberíamos de tener conocimiento acerca de la oración. Debemos orar en el Hijo. Juan 14, del 13 al 14 nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cristo es algo que debe estar indispensable en cada oración creyente. Debemos orar siempre en la voluntad del Padre. Y esto muchas veces es difícil, porque nuestros corazones siempre quieren hacer nuestra voluntad y no lo que Dios quiere hacer. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estas cosas deberían de estar siendo clavadas en nuestros corazones. Él nos oye. Y en la oración somos asistidos por el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y no sé si acaban de darse cuenta de una particularidad de estas tres cosas. Estamos orando en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu. Hay un extracto de un libro que me gustó mucho, que es de Jonathan Edwards, y tiene un título muy interesante. Se llama Hipócritas en el deber de la oración. Entonces ya con el título del libro usted se quede pensando qué va a decir. Y él dice, a menudo se nos enseña que la aparente bondad y piedad de los hipócritas no es de naturaleza duradera y perseverante. Lo mismo sucede con respecto a su práctica del deber de la oración, en particular y especialmente de la oración secreta. Pueden omitir este deber y su omisión no será notada por los demás, que saben qué profesión han hecho, para que el respeto a su propia reputación no les obligue a seguir practicándola. Si los demás vieran cómo la descuidan, se sorprenderían de su amor por ellos, pero su negligencia no está bajo su observación, al menos no bajo la observación de muchos. Por lo tanto, pueden omitir este deber y todavía tienen el reconocimiento de ser personas convertidas. Y esto debería de ser algo que nos debería llamar profundamente, que la oración es descuidada continuamente por los creyentes, pero como muchas veces no es algo que se hace público, las personas quieren omitir eso, como si no fuera de importancia. O sea, la oración es la comunicación continua. Si no tenemos comunicación, yo por lo menos, y mi esposa es testigo, que definitivamente soy el pecador más grande. Porque la comunicación con Cristo es la que me ayuda continuamente a darme cuenta de mi pecado. En mi oración yo continuamente debería de reconocer cada uno de los pecados que hice. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Cómo lo hice mal? Y pedir perdón a Dios. Eso me humilla a mí de tal manera y exalta a Cristo todavía más. Los medios de gracia no salvan. Ellos dan luz y fortalecen la fe salvadora del creyente. Es el Espíritu quien llama eficazmente por la palabra y es el Espíritu quien obra en los medios de gracia. Bautismo, la cena, la predicación y oración para la edificación del creyente. Dios obra en ellos individualmente para el fortalecimiento del creyente y colectivamente para la comunión de la iglesia. En ambos casos es necesario. Roguemos a Dios que le demos la importancia a los medios que Él ha provisto para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros.
Muchas gracias.